Muy bien, estudiantes. Continuando con nuestra sesión de clases, hoy vamos a tener entonces la reseña histórica de la tabla periódica. Muy bien, entonces tenemos que empezar. Apenas iniciado el siglo XIX, ahí tenemos Dalton, recordando las ideas de un filósofo griego, Demócrito, propuso la teoría atómica según la cual cada elemento estaba formado por un tipo especial de átomo, de forma que todos los átomos de un elemento eran iguales entre sí, en tamaño, forma y peso, y distinto de los átomos de diferentes elementos. Aquí están, miren cómo John Dalton ya había propuesto primero, a través de la historia, en primer lugar, cómo les había asignado símbolos al hidrógeno, al nitrógeno y demás elementos. ¿Ve? Esto es muy importante. Luego, Prost ordena los elementos químicos por tamaños atómicos de menor a mayor tamaño atómico, tomando de base al hidrógeno, que ya Dalton había propuesto. Muy bien, luego otro químico sueco, Jöns Jacob Berzelius, aquí está, se graduó en medicina en Uppsala, dice, estableció el peso atómico. Ahí está, ¿ve? Estableció el peso atómico de varios elementos y la fórmula de varios compuestos, así como un gran número de elementos de la actual tabla periódica. Introdujo el sistema actual de símbolos químicos, clasificó los cuerpos en electropositivos y electronegativos y determinó con precisión los elementos químicos simples. ¿Ve? Así le vamos a poner. Muy bien. Entonces ahí tenemos a Berzelius. Luego, siguiente tenemos a Johann Wolfgang Dobereiner, aquí está, profesor de química en la Universidad de Jena, dice, a ver, ¿qué hizo? Dobereiner, no vamos a poner esto, ahí está, hizo uno de los primeros intentos de clasificación de los elementos cuando en 1897 mostró que el estroncio tenía una masa atómica aproximadamente igual a la media aritmética de las masas atómicas de calcio y oxígeno, elementos similares a él. Posteriormente mostró que la existencia de más grupos como a los que llamó tríadas, grupos de tres. Y aquí está, estas son las tríadas de Berzelius. Miren cómo habían ordenado Berzelius las tablas en un inicio, chicos. Miren cómo lo habían trabajado ellos, ¿ve? Aquí está con su letra de él mismo. Habían ordenado grupos de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. ¿Ve? En grupos de 3. 1, 2, 3. Y así fue como habían hecho los primeros intentos de establecer la tabla periódica. Primeros documentos, ¿ve? Para clasificar los elementos químicos. Ahí está. Luego, a partir de los trabajos de Dobereiner, a partir de los trabajos de Dobereiner, la tendencia fue correlacionar las propiedades de los elementos con su peso atómico. Es decir, utilizar problemas grandes de su peso y tal como establecía en la teoría atómica de Dalton. A esto vamos a borrar. Ahí está. En esta dirección apuntan los trabajos de Dumas, es otro, en 1840, Chancortis en 1862, Newlands en 1863 y Odlin en 1865. Sin embargo, este señor, el francés Jean-Baptiste André Dumas, agregó algunos elementos a las tríadas de Dobereiner, por ejemplo, anexó el magnesio a la tríada calcio, estroncio, bario y confirmó analogías entre los elementos de la misma tabla. ¿Ve? Esto es importante porque ya se estaban avanzando. Muy bien. Ahí tenemos a Dumas entonces. Luego, el químico inglés, ahí está, John Alexander Reinald Newlands, ordena los elementos conocidos en orden creciente de peso atómico y observa que si se empieza a contar a partir de alguno de ellos, el octavo elemento tiene propiedades similares al inicial. A este hecho Newlands la llamó la ley de las octavas, ¿ve? Como analogía con la escala musical.
¿Ves? A eso le había llamado ya la ley de las octavas. Al parecer Newlands fue objeto de burlas por su ley de las octavas, pero ahora reconocemos su trabajo y admitimos que en cierta medida resalta, siguiendo el lenguaje musical, la armonía que existe entre las propiedades químicas. Y aquí está el trabajo de Newlands, miren chicos, ¿ve? ¿Cómo había organizado en 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el siguiente tiene propiedades similares. ¿Ve? El siguiente tiene propiedades similares. Siempre había hecho así, grupos de 8. Luego, ya tenemos aquí el trabajo del químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. Nació en la ciudad nació en Siberia, vamos a poner así, nació en Siberia. Encuentra que las propiedades de los elementos dependen de manera regular del cambio del peso atómico, pero a diferencia de Meyer, presenta sus resultados en forma de tabla, agrupando los elementos con propiedades semejantes. Mendeleev hace notar que la secuencia de los elementos en la tabla está en concordancia con la valencia. La valencia es una característica de los elementos que relaciona con su capacidad de combinación. Por ejemplo, el elemento sodio tiene la valencia de 1, pues solo puede combinarse con un átomo a la vez, es decir, no puede combinarse con dos átomos, ¿ve? Dos átomos de oxígeno para formar, por ejemplo, el compuesto de Na2, ¿ve? Sin embargo, el oxígeno tiene valencia 2 y por lo tanto puede combinarse con dos átomos de valencia 1, como sucede en el caso del agua. Bueno, está explicando, ¿no? En la época de Mendeleev presentó sus tablas, no se conocían los llamados gases nobles, elementos que fueron descubiertos gracias al invento del espectroscopio realizado por los maestros de Mendeleev. ¿Ve? Muy bien, esto lo vamos a quitar, ya no es necesario. Aquí está la tabla periódica que Meyer había descubierto. Miren chicos, así era, ¿ve? Ya habían ordenado, ¿ve? Ya estaban ordenando de acuerdo a su peso atómico. Y eran los primeros intentos de ordenar. Y así era la tabla periódica, ¿ve? Fila 1, grupo 2, grupo 3. Anteriormente la tabla periódica estaba ordenada de esta manera, con espacios vacíos. Miren, aquí hay espacio para otro, aquí hay varios espacios. Por aquí hay más espacios vacíos que no se conocían esos elementos hasta ese momento. Entonces hoy ya la tabla tiene es diferente a lo que antes era, ahora ya no es como antes teníamos, ¿no? Muy bien, Lothar Meyer también al mismo tiempo que Mendeleev publicó su propia tabla periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. ¿Ve? Aquí está, elementos conocidos en esa época. Miren chicos, ¿ve? Aquí está, este vacío no se conocía, estos de acá no se conocían, ¿ven? Son elementos vacíos que todavía no se conocían. Aquí abajo hay varios elementos que todavía no se conocían hasta ese momento. Entonces, así es como empieza el estudio de la tabla periódica. Sin embargo, este señor Van de Brik había propuesto en 1912 que la mitad del peso atómico correspondía a la carga nuclear del átomo y que la clasificación periódica se había de hacer en base a este. Al año siguiente, Henry Moseley, este señor Henry Moseley es nuestro salvador. Este es Henry Moseley. Estudió los espectros de los rayos X de una serie de elementos de los rayos X de elementos de rayos X de elementos de la tabla periódica. La frecuencia de estas rayas se podía determinar mediante la fórmula empírica que era función al número z, que corresponde a la posición del elemento en cuestión de la tabla. Este número recibió el nombre de número atómico y representa, además del lugar que ocupa el elemento de la tabla, el número de protones del núcleo y por lo tanto los electrones en la corteza. La tabla periódica pasaba entonces a ordenarse por número de protones y electrones en cada elemento. Ya, vamos a quitar todo esto porque es muchísima información. Nada más, ahí lo vamos a dejar. El resto ya no es necesario. O como nosotros diríamos, a ver, vamos a quitar, ¿recuerdan cuando habíamos trabajado todo esto? Protones o
electrones, ¿ve? De cada elemento. Muy bien, protones o electrones de cada elemento. Muy bien, y así es la tabla periódica que conocemos hoy en día, ¿no? Que ya lo han clasificado. Ve, aquí está todo grupo 1, grupo 2, grupo 3 y todos los grupos. Muy bien, hasta aquí hemos